Incluso la guerra tiene sus propias reglas, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el 13 de octubre. Los convenios de Ginebra y sus protocolos fueron creados para limitar las barbaridades de la guerra. Se cree que estas dos naciones han cometido crímenes de guerra. Más datos como este te lo estaremos dando en un nuevo video, el cual tiene mucha información, la cual puede interesarte. Antes de empezar, aprovechamos un momento para recordarte que puedes dejarnos tu like si te gustan nuestros contenidos. También suscribirte y activa la campanita de notificaciones si quieres ver más contenido como este a futuro. Ahora sí, continuamos. Se cometieron crímenes de guerra durante las hostilidades de Israel y la Franja de Gaza. El 7 de octubre, un tribunal internacional, la Corte Penal Internacional, CPI, de La Haya, tiene el poder de pronunciarse sobre el asunto. Israel no es el signatario del Estatuto de Roma que estableció el CPI, pero Palestina, como observador de la ONU, lo hizo para permitir que el CPI retrasara y procesara los crímenes cometidos en el territorio ocupado por Israel. Con la ayuda de expertos, analizamos si este conflicto armado se están cometiendo actos que podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario. ¿Quién debe cumplir el derecho internacional humanitario? El DIH vincula a los Estados Unidos e incluso Israel y a los grupos armados no estatales que participan en hostilidades, incluso Hamas y Jihad Islámica Palestina, pero no pueden ratificar el tratado. Debe realizarse desde el inicio del conflicto hasta el final. El conflicto entre Israel y Hamas y otros grupos armados no comenzó el 7 de octubre, sino hace muchos años. El derecho internacional humanitario se ha aplicado a la ocupación militar desde Israel ocupó el territorio palestino en 1967, y lo mismo ocurre con Occidente. Clyde Baldwin, asesor jurídico de Human Rights Watch, con sede en Londres, explica que zonas como el Banco, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza siguen ocupadas. La Franja de Gaza es un territorio ocupado. Las autoridades israelíes consideran los territorios palestinos un territorio autónomo desde que Israel retiró sus tropas en 2005 bajo el gobierno de Ariel Sharon. Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, consideran que esta zona forma parte del territorio palestino ocupado. Israel todavía ocupa la Franja de Gaza, aunque retiró su presencia militar permanente hace casi 20 años. Todavía controla efectivamente la población y el territorio, incluidas la frontera y el espacio aéreo. Legalmente sigue siendo la potencia ocupante. Esto también lo ve el CICR, guardián del derecho internacional humanitario, aseguró Clive Baldwin. Se pueden justificar crímenes de guerra como respuesta a otros crímenes. Las reglas de la guerra son vinculantes, sin importar lo que haga el otro bando. El cumplimiento por cualquiera de las partes de la disposición no eximirá a otra parte del cumplimiento. El abogado HRW afirmó sin rodeos: ninguna atrocidad o crímenes de guerra cometidos por cualquier bando puede justificar violaciones de derechos o de conflictos, incluidos los crímenes de guerra o los ataques contra civiles. Después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y el Jihad Islámica en Israel, que mató a casi 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomó más de 200 rehenes, los israelíes y muchos líderes políticos hablaron de una ofensiva militar contra las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Ardim Saiz, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Kent, dijo Al Jazeera que según el artículo 139 del fallo de la Corte Penal Internacional del 2004, la amenaza debe haber venido de un Estado. Israel no tiene derecho a actuar en defensa propia. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece los territorios ocupados controlados por las Naciones Unidas. La Franja de Gaza es un territorio ocupado bajo el control del facto de Israel, por lo que no puede reclamar el derecho a la autodefensa. Sin embargo, este país tiene derecho a repeler ataques desde territorios ocupados, lo que no constituye un derecho de autodefensa según el derecho internacional, y esta fuerza debe ser proporcionada y necesaria para repeler el ataque. El tipo y la necesidad de la fuerza que Israel ha utilizado desde el 7 de octubre ha extendido lo que se consideraba proporcionado o necesario para repeler el ataque del 7 de octubre. Al comentar sobre el tema, Calvin Baldwin, asesor general del HRW, dijo: Israel debe de respetar las reglas que rigen el conflicto, independientemente si el Estado tiene derecho a la autodefensa. Esto significa que los crímenes de guerra no pueden cometerse en defensa propia. Los ataques de Hamas y la Yihad Islámica en Israel, crímenes de guerra. El IB Convenio de Ginebra se centra en la protección esencial
de los no combatientes, cualquier ataque contra civiles es un crimen de guerra. Los ataques de grupos armados palestinos contra jóvenes que asisten a festivales de música o contra civiles en kibbutzim son crímenes de guerra según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que provocaron la muerte de 1.900 personas el 7 de octubre. Esto también se aplica a los lanzamientos indiscriminados de misiles y a los lanzamientos de misiles dirigidos a objetivos civiles y no militares, en cuanto al secuestro de más de 200 personas por militantes palestinos que se infiltraron en Israel. El artículo 4 y el artículo 34 de la Convención de Ginebra establecen claramente que la toma de rehenes está prohibida. Es el corte de suministro básico por parte de Israel a la Franja de Gaza. El 9 de octubre, 2 días después del ataque de Hamas en Israel, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció el asedio total de la Franja de Gaza, sin electricidad, sin alimentos, sin agua, sin combustible. Todo está cerrado, tratamos a los animales y actuamos en consecuencia, dijo Gallant a los medios locales. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de proporcionar bienes esenciales para sustentar a la población ocupada, el cumplimiento de una violación de derecho internacional humanitario y afecta a la entrega. Además de estas obligaciones, el artículo 4 y el artículo 33 de la Convención de Ginebra establece: las personas protegidas no serán castigadas por delitos que no hayan cometido. Los castigos colectivos, así como cualquier acto de intimidación o terrorismo, están prohibidos. Los expertos del DIH tienen ninguna duda al respecto. El corte de agua, alimentos, electricidad y combustible son parte de las autoridades israelíes al pueblo de Gaza. Es un castigo colectivo, o más bien un cierre total, porque no tienen fines militares ni contra los combatientes de Hamas. El objetivo son las personas. Esto es imperdonable y un castigo para toda la nación por las acciones de individuos de Hamas. Los castigos colectivos también son crímenes de guerra porque apuntan a civiles, no a objetivos militares, afirmó el portavoz del HRW, Calvin Baldwin. Desde 2007, la Franja de Gaza está bajo un bloqueo israelí hasta el 7 de octubre, lo que también puede interpretarse como un castigo colectivo. Posteriormente, aproximadamente 400 camiones cargados con artículos de primera necesidad y ayuda humanitaria ingresaron a la zona. Desde el 7 de octubre, solo han llegado 12 personas, una cifra que todas las ONG locales consideran insuficiente. Impedir o obstaculizar la presentación de la asistencia humanitaria a los civiles necesitados de un crimen de guerra. Es legal el uso de fósforo blanco en los ataques de Israel. Ya para concluir, el fósforo blanco es una sustancia química inflamable que arde al contacto con el oxígeno y provoca lesiones graves. Puede quemar la carne humana hasta los huesos y causar la muerte. Human Rights Watch ha documentado el uso de fósforo blanco por parte del ejército israelí en varios ataques en Gaza y el Líbano durante el conflicto actual. Amnistía Internacional también ha documentado el uso de estas armas por parte del ejército israelí en Israel, dado el impacto del fósforo blanco sobre los civiles. Las armas constructivas no deberían usarse en lugares públicos. Si se usan contra civiles o de manera indiscriminada, podrían ser un ejemplo de crímenes de guerra, explicó Baldwin. Hemos llegado al final del video. Antes de finalizar, te animamos a que te suscribas y dejes un me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos contenidos. Gracias por ver el video hasta el final, un saludo y hasta la próxima.